que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Los servicios de esta semana son lunes 7 de la noche, martes y sábados 7:30 de la noche y domingo 10 de la mañana y 5 de la tarde. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Jubileo y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Aleluya, que el Señor le bendiga a usted, hermano, que nos está sintonizando en casa. Queremos enviarle la presencia del Señor. Queremos decirle, contarle que la presencia del Señor va a llegar hasta donde usted está y va a cubrir su casa, su familia, sus bienes, todo aquello que sus manos toquen. El Señor lo bendecirá, amén. Así que quiero que me acompañe con su corazón, con sus manos, con su ser, con todo lo que el Señor le ha dado para poder adorar al Señor en espíritu y en verdad. Aleluya. Una sola cosa he pedido al Señor y esta buscaré. Mi vida eres tú, Jesús, y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida y contemplar tu hermosura, deleitarme solo en ti. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria y cara a cara pueda verte, contemplarte y adorarte. Dile que mucho tiempo has esperado. Mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Mi vida eres tú, Jesús, Vida, Señor. y en tu casa quiero habitar todos los días de mi vida Y contemplar tu hermosura, Señor. y contemplar tu hermosura. Deleitarnos en tu presencia. Deleitarme solo en ti.
lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Satisfecho estaré cuando despierte en tu gloria, cara a cara pueda verte, contemplarte, adorarte, mucho tiempo esperé, pero ese día veré tu rostro brillando sobre mí. Mis lágrimas quitarás, mi rostro levantarás. Porque es a ti a quien anhelamos, Señor. Porque anhelamos tu presencia, Señor. Ahí en tu casa donde estás, acompáñame a decirle que lo anhelas. Que en medio de todo lo que estamos viviendo, lo único que anhelamos es su presencia. Porque ahí estaremos seguros. Es a ti a quien yo anhelo, es por ti que yo suspiro, y más allá del velo, yo voy a decirte que te quiero, Jesús. Es a ti a quien yo anhelo, díselo. Es por ti que yo suspiro, y más allá del velo, a decirte que te quiero, Jesús. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor por ti, me muero de amor por ti, díselo. Atrae mi corazón, amor mío. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús. Como me muero de amor por ti, me muero de amor por ti. Atrae mi corazón, atrae mi corazón, atrae mi corazón, Jesús. Me muero de amor
unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser, mi espíritu y mi alma, díselo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Hay una unción, díselo. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, sanando mi ser. Hay una unción. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, sanando mi ser. Están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Levanta tu voz y díselo. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual.
Para esta y más información, escríbenos a nuestro WhatsApp de Iglesia Jubileo, 4824-3272. Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto poder saludarles en esta hora. Siempre estamos con mucha gratitud en nuestro corazón por todas las bondades, misericordias y manifestaciones diversas que Dios tiene para nuestra vida. Así que bendecimos su nombre y les suplicamos a Él que nos siga ministrando. Mientras Él nos permite una reunión presencial, pues que nos siga ministrando, que nos siga enseñando, que nos siga instruyendo y que cada día pues podamos recibir más y más de Él. Vamos a ponernos en comunión con el Señor, vamos a suplicarle a Él su respaldo, su palabra sea sobre nosotros como un río que venga a mojar nuestra tierra, pero también que sea como un bálsamo para que sane y cicatrice toda herida que hay en nosotros, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo venimos delante de ti, Señor. Yo te pido por amor a tu nombre que tú te manifiestes, glorifiques y obres de manera especial, grande y poderosa, papito lindo. Señor, yo te pido que nos auxilies trayendo una palabra, Señor, que venga a confortar cada corazón, cada vida. Señor, que nos levante, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, una palabra que nos advierta, una palabra que nos enseñe, que nos explique, que nos ministre por amor a tu nombre, Padre, te lo estamos pidiendo. En el nombre precioso de Jesús, Señor, nos encomendamos en tus manos y te solicitamos tu ayuda. Por favor, papadito lindo, gracias en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén y amén. Cuando hablamos, hermanos, de Dios y de su relación con el hombre, nos damos cuenta, hermano, que siempre Dios muestra su amor, su misericordia para con la humanidad. Definitivamente, hermano, aún con aquellos personajes en la Biblia que no tuvieron la mejor forma de conducirse delante de Dios, que no tuvieron la mejor conducta, que no fueron pues un ejemplo quizás para lo bueno, sino que un mal ejemplo, diría yo, hermano. Nosotros vemos que Dios siempre está mostrando su amor, su misericordia, su fidelidad para con ese hombre que Él crió, y siempre está dando nuevas oportunidades. Es impresionante darnos cuenta la grandeza del amor de Dios en nosotros, hermano. Y como dice aún un canto, ¿verdad?, en los niños, hermano, que el amor de Dios es tan grande que es imposible estar fuera de Él. Es tan inmenso que, hermano, no podemos salirnos de la magnitud del amor de Dios con nuestra vida. Recuérdese que el apóstol Juan, en una de sus cartas escribe, y eso es manifestación del amor de Dios. Escribe diciendo, hermano, hijitos, esto les escribo para que ustedes no pequen, pero si pecan, abogado tienen con el Padre a Jesucristo, el justo. Es decir, que a pesar de que se pueda pecar, el Señor nos invita o nos da una oportunidad, nos abre una puerta para que retornemos a Él a través de Jesucristo. Por supuesto, esto que estoy diciendo no es una invitación a pecar, porque eso sería un abuso a la misericordia y al amor de Dios. No, sino que lo que el apóstol Juan está diciendo es que si el pecado nos llega a sorprender, tenemos una puerta abierta a través de Jesucristo, que Él es nuestro abogado por excelencia. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver algunos ejemplos de este tipo de personajes que yo le decía, por ejemplo, Adán pecó, hermano, y realmente Dios se lo había advertido. Sin embargo, aunque vino una consecuencia porque lo sacó del huerto, nosotros vemos que antes de sacarlo del huerto lo viste con pieles.
y no voy a entrar en ese detalle específico, hermano, de qué tipo de pieles, sino que solamente pues lo vistió con pieles, y eso es misericordia, es decir, no lo sacó desnudo, hermano. Por supuesto que cerró el camino de retorno al árbol de la vida, porque ahora teníamos que entrar a través de la puerta llamada Jesucristo, y bueno, el Señor ahí siempre dejó una puerta abierta para el retorno, pero el punto es que Dios manifiesta su misericordia. Cuando vemos a esa mujer llamada Jezabel, que aparece en el libro de Apocalipsis capítulo número 2, hermano, dice la escritura, y le he dado tiempo para arrepentirse. Mire, ella seducía, enseñaba a los siervos a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer todo tipo de inmoralidades. Sin embargo, el Señor le da una oportunidad, dice, y le he dado tiempo para arrepentirse, y no ha querido arrepentirse de su maldad. Vemos el caso de Judas, hermano. El Señor, si la Biblia dice que él era el hijo de perdición, de los que me diste ninguno se perdió, solo aquel que ya estaba destinado para perderse, dice el Señor Jesucristo. Pero usted se da cuenta que le da la oportunidad, hermano. Porque aunque le da, hermano, a pesar de lo que él sabía que Judas iba a hacer, le da la bolsa del dinero, y no se la dio para que se cumpliera la escritura, se la dio para darle una oportunidad de poder enmendarse. Seguramente que si Judas se arrepiente y se vuelve al Señor, algo distinto hubiese pasado, y sin embargo no, hermano, no lo hizo Judas, pero la oportunidad, la puerta, ahí estaba. Aquel hombre llamado Acab, hermano, vemos que se vendió para hacer lo malo porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ahora estoy hablando de la Jezabel del Antiguo Testamento, pero este hombre acá, hermano, vemos cómo cómo el Señor le da una oportunidad, y le dice que si él se vuelve, hermano, de todo corazón. Has visto cómo se ha humillado Acab, le dice el Señor al profeta, y entonces el Señor siempre ha mostrado oportunidades, porque él, como bien dice la escritura, no quiere que nadie perezca, sino que todos, y todos es un absoluto, procedan al arrepentimiento. Ese es el plan y el propósito de Dios para con su humanidad. Ahora, entonces, hermano, nosotros cuando vemos esto, definitivamente Dios lo que anhela, lo que desea, es que aquella creación que Él hizo pueda mantenerse en una perfecta comunión con Él, que pueda estar en constante comunión con Él a través, por supuesto, del arrepentimiento. Y esto yo lo veo, hermano, como una oportunidad de reinicio, una oportunidad de un renuevo, una oportunidad de un nuevo comienzo. Y eso es lo que Dios siempre nos da a nosotros, sus hijos, un nuevo comienzo. Y todas las cosas que pasan en nuestra vida, nosotros podemos darnos cuenta, hermano, que es la oportunidad de parte de Dios para empezar de nuevo. ¿Tropezaste? Ok, pero hay una oportunidad de empezar de nuevo. ¿Fracasaste en algo? Sí, amén, pero hay una oportunidad de empezar de nuevo. Y lo vemos de verdad en toda la escritura, no solo con hombres que, como decía, no fueron los mejores ejemplos, sino que aún con hombres, hermano, que no eran malos, sino que tuvieron algún tropiezo, tuvieron algún equívoco, como el caso de David, como con la situación de Betsabé. Hermano, ahí estaba la oportunidad de parte del Señor. Y podríamos mencionar a muchos hombres más que tuvieron siempre la oportunidad de un reinicio, de un nuevo comienzo a nivel familiar. Si vemos a aquella mujer que su esposo se había muerto y la había dejado endeudada, y a través del profeta Dios le dio una solución, cómo hacer para solventar su situación, hermano. Y vemos, hermano, que tuvo un nuevo comienzo. El mismo David, todos los personajes siempre los estamos viendo con una puerta abierta, hermano, porque el Señor es misericordioso y el Señor es bueno. Así que yo quisiera retomar este tema que hemos empezado a abordar y que hoy quiero, hermano, seguir platicando juntamente con ustedes, el tema de los nuevos comienzos. Pero antes de presentarle ahí el título, aunque ya se lo di, pero hermano, quiero leer este pasaje que es donde nos hemos estado basando. Lamentaciones 5:21, versión Reina Valera contemporánea, dice: restáuranos, Señor, y nos volveremos a ti. Haz de nuestra vida
un nuevo comienzo. Mire, por eso es que nosotros no tenemos nada, pero nada de qué vanagloriarnos. Y aquí lo dice el profeta Jeremías, hermano: Señor, restáuranos para que nos volvamos a ti. Fíjese, al final quien hace la restauración es Él. Por eso que aquel pasaje que está descrito ahí en el Evangelio según San Juan, dice, hermano, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. No es que yo mengüe para que Él crezca. No, hermano, porque si es yo menguo y Él crece, entonces el énfasis está en mí. Yo estoy haciendo, dice que Él crezca para que yo mengüe. Entonces, hermano, por supuesto que eso se vuelve un círculo virtuoso de parte del Señor. Hermano, Él crece y nosotros menguamos y Él crece. Se vuelve un círculo virtuoso, pero la iniciativa al final la toma el Señor. Siempre la iniciativa. Y aquí yo veo: restáuranos, Señor, y nos volveremos a ti. Y luego dice: haz de nuestra vida un nuevo comienzo. Yo quiero tener un nuevo comienzo. Y yo, hermano, esto hasta lo podríamos conjugar, ¿verdad? Yo quiero tener un nuevo comienzo. Tú puedes tener un nuevo comienzo. Ellos pueden tener un nuevo comienzo. Nosotros podemos tener, ya hasta se me olvidó cómo se conjugan los verbos. Pero el punto no es la conjugación de los verbos, sino que el punto es la oportunidad de parte de Dios para poder reiniciar. Así que yo te declaro en el nombre del Señor que tu vida, hermano, tu matrimonio, tu familia, hermano, tu negocio, tu empresa, hermano, todo lo que tú hagas, tu trabajo, hermano, los planes, los proyectos que tú tienes, no importa si han fracasado en algún momento, Dios te da la oportunidad de un nuevo comienzo. Quizás, hermano, te decepcionaste por alguna situación que has pasado, te frustraste porque creíste que pues aquí estaba el punto y final, y no, esto es punto y seguido. Aquí no hay punto final, aquí hay punto y seguido, hermano, porque el Señor siempre caes y te levantas. 7 veces cae el justo, como dijimos ya en algún momento, hermano, y aún en la 7ª lo ayudará el Señor. El Señor siempre te ayuda. El Señor es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones. El Señor está dispuesto siempre a darte una oportunidad, a decirte: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo soy el que te formó, yo soy el que te crié. Hermano, el Señor siempre está ahí presto, el Señor siempre está dispuesto. Así que en el nombre de Jesús, hermano, recibe la administración, y como dice aquí Lamentación, Él te restaura, hermano, para que te vuelvas primero a Él, pero que después también tengas un nuevo comienzo. Restauración, volvernos al Señor, y entonces viene un nuevo comienzo. Quiere decir que lo que está exponiendo aquí el profeta Jeremías es, hermano, que hay, ¿cómo decirlo de esta manera? Que si es necesaria la restauración, es porque el tropiezo que tuvimos, la caída que tuvimos, el fracaso que tuvimos, hermano, algo no hicimos adecuadamente, y por eso se necesita una restauración. O en la caída algo sucedió y necesitamos una restauración. Pero ahora nos restaura, nos volvemos a Él para regresar restaurados, y entonces empieza una nueva etapa. Hermano, vemos en Génesis capítulo 1, ese hombre de Génesis 1 falló, pero hay otra creación en Génesis capítulo 2, y eso es misericordia. Y aún el de Génesis 2 falló, pero entonces vemos, hermano, a un Noé levantándose ahora, y Dios dándole oportunidad para poder alcanzar la perfección, hermano. Y después vino el diluvio, hermano, y después vino otro hombre llamado Abraham, a quien Dios también levantó. Es decir, que las oportunidades de Dios no terminan, pero ¿sabes cuáles son las mejores oportunidades? Cuando tú quizás tropezaste, hermano, pero estabas haciendo algo, tal vez emprendiste algo y fracasaste, y el enemigo quiere que te frustres y te quedes ahí. Y yo te quiero decir que ese fracaso, hermano, solo identifica que tú eres un hombre, una mujer emprendedora, y que no te vas a quedar ahí, hermano, sino que te vas a levantar. Claro, la frustración llegó, la depresión llegó, hermano, el desánimo pudo haber llegado, pero eso no significa que tú te vas a quedar ahí, sino que en el nombre de Jesús
Jesús, te vas a levantar, vas a salir de esa situación, porque todos los que fracasan es porque emprendieron algo. Y si tú fracasaste y fallaste, fracasaste, entonces ahora lo que el Señor necesita es que entiendas que tú tienes fuerza para poder emprender. Así que no te quedes ahí tendido, no te quedes desanimado, levántate, porque todos los que emprenden siempre, hermano, puede hacer que fracasen, pero un día vas a encontrar, y ese día ha llegado para ti, porque este es el día que el Señor escogió para que tú te levantes y emprendas cosas nuevas. Ok. No me quiero detener mucho aquí, hermano, aunque ya me detuve bastante. Luego vimos este otro pasaje, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó los cielos y la tierra. Y dijimos que estos dos pasajes, hermano, son la base para un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque allá en el de Lamentaciones 5:21 se habla de manera literal, pero aquí en esta palabra principio vemos, hermano, cómo también en los originales se traduce como nuevo comienzo, porque tiene los dos. Y entonces hablamos de estas tres palabras que podríamos utilizar basado en Génesis 1:1 y Lamentaciones 5:21. Extrajimos las palabras ahí, hermano, que hablan de un nuevo comienzo. La palabra 77:25, que es la palabra, 72:25, que es la palabra Reshit, y que se traduce como principio en Génesis 1:1, pero que también ahí se traduce como nuevo comienzo. Luego la palabra 23:18, perdón que vaya tan rápido, pero como esto ya lo he explicado en el pasado, entonces, hermano, por eso voy así. La palabra 23:18, que es la palabra Chadash, que significa ser nuevo, rejuvenecer o renovar. Y luego la palabra 69:24, Kedem, que es una raíz también, hermano, y que significa, no es raíz, sino que es otra de las palabras que aparecen ahí en Lamentaciones 5:21, que significa desde el principio o con el principio, y que su raíz significa salir al encuentro o salir a recibirlo. De esto, entonces, hermano, dedujimos que está la oportunidad para un nuevo comienzo, y que estas tres palabras que mencionamos son palabras que de una manera indistinta, hermano, o arbitraria podemos utilizar, y que cada vez que aparecen estas tres palabras hablamos de un nuevo comienzo. Y ya empezamos a analizar bastante de ello. Yo quisiera hoy, hermano, avanzar un poquitito para ir ya de alguna manera no redundando, sino que, hermano, dándole final a este tema. Quizás no sé si hoy u otra oportunidad más, pero esta es la sexta vez que platicamos del nuevo comienzo. Yo creo que si Dios nos ha detenido aquí, no ha sido porque yo lo he querido, sino que, hermano, creo que Dios tiene verdaderamente un nuevo comienzo para nosotros. Entonces aquí la palabra que se utiliza, el temor del Señor, es el principio. Esta palabra aquí, principio, es la palabra hebrea 72:25, ¿verdad? Que es la palabra reshit. Y entonces ahí, hermano, ¿dónde va a haber un nuevo comienzo? En el temor del Señor, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Fíjese que hay otras versiones que dicen el temor del Señor es el primer fruto de la sabiduría. El primer fruto de la sabiduría. Entonces, hermano, nosotros no podemos caminar en este mundo, no podemos hacer nada si no aprendemos el temor al Señor. ¿Por qué? Porque ahí está el primer fruto de la sabiduría, y la sabiduría nos va a ayudar en todas las etapas de nuestra vida, hermano. Entonces, ahora, lo tremendo de esto, hermano, es que el temor no es algo innato. Es decir, no es algo que nosotros ya traigamos, sino que el temor es algo que, según la misma Escritura, se debe de aprender. Ahora, esto es muy importante, hermano, aprenderlo. Primero, porque cuando nosotros aprendemos el temor a Dios, entonces nos llenamos del amor a Dios también. Y al llenarnos del amor de Dios, entonces echamos fuera todo temor. Entonces se vuelve un círculo virtuoso. Desechamos el temor patológico, el temor de miedo, y entonces atraemos el temor a Dios. Pero eso lo tenemos que, hermano, aprender nosotros. Pero aparte de que nos ayuda para desechar el temor patológico, el temor de miedo, entonces, hermano, ahora también la Biblia dice que a través del temor de Dios se
puede perfeccionar la santidad, y que, hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es necesario, hermano, que nosotros aprendamos el temor a Dios. Ahora, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta, hermano, definitivamente que el temor a Dios se aprende de diferentes maneras, y que nosotros debemos, ya esto ya lo hemos platicado en algunas oportunidades, y así que no me voy a detener demasiado ahí, pero sí se lo quiero dejar en su corazón. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, versículo número 10. Y si quiere, hermano, lo vamos déjeme, Deuteronomio 4:10, se lo voy a buscar aquí. No es un verso que trajera en la presentación, pero sí lo podemos buscar aquí. Mire lo que dice: recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros vamos a aprender el temor a Dios? ¿Cómo vamos a hacer para aprender el temor a Dios? Pues lo vamos a hacer a través de oír la palabra del Señor. Mire, por el oír viene la fe, pero por el oír también viene el temor. Eso es lo que dice ahí Deuteronomio 4:10 que leímos. Entonces, nosotros, hermano, a mí a veces me entra una preocupación ministerial, pastoral, hermano, y me quiero ministrar, si usted quiere, con usted, pero no me puedo quedar con esto, porque, hermano, es tan importante. Porque mire, ahora que estamos, digamos, de una manera no presencial, sino virtual, transmitiendo estos mensajes, entonces yo me pongo a pensar, hermano, ¿será que todos los que se conectan, porque como uno ve ahí cuando las publicaciones de Facebook, quienes se conectaron, pero realmente ¿será que todos están oyendo? Digamos, esto no sucede como, digamos, el otro medio que utilizamos también es YouTube. Hermano, y yo no sé si realmente, hermano, en YouTube, porque ahí no aparece quienes se conectaron, solo dice tantas personas lo están viendo. Y entonces uno puede deducir, si hay 10 personas, solo por poner un número, si hay 10 personas son 10 familias, sí, pero ¿será que realmente están oyendo la palabra, o solo se conectaron y la doña, ¿verdad?, la hermana, anda haciendo sus tareas, pero realmente no está compenetrada, hermano, en lo que es el mensaje? ¿No será que estamos menospreciando? Porque, hermano, ¿cómo queremos atraer el poder de Dios, el temor a Dios? ¿Cómo queremos atraerlo si no oímos la palabra? Entonces, al oír la palabra se va a activar el temor a Dios. Inmediatamente se activa la fe en nosotros, se activa el temor de Dios, y eso nos va a preparar para que nosotros, hermano, nos encontremos en el arrebatamiento con el Señor y poder verlo tal como Él es. Entonces yo creo que es muy, pero muy importante el hecho, hermano, que nosotros podamos estar recibiendo esa ministración que viene de parte del Señor, y que entonces el temor del Señor nos va a dar a nosotros un reinicio. Yo quiero tener un reinicio, pero entonces ahora me debo de preguntar yo, ¿será que estoy aprendiendo el temor a Dios? Porque si no estoy aprendiendo el temor a Dios, estoy realmente, hermano, pasando mi tiempo nada más. Y este tiempo de cuarentena, después vamos a volver de manera presencial, pero no sucedió nada, porque no reactivé el temor a Dios en mi corazón. Entonces, hermano, dice un dicho en el mundo: nadie nace sabiendo, dicen, ¿verdad? En el caso del temor a Dios, nosotros no nacimos con temor a Dios, hermano, sino que nosotros lo tenemos que aprender, hermano. Puede ser que en algún momento nos hayan enseñado algo, pero ahí, pues, si nos lo enseñaron, tuvimos que haberlo aprendido. Entonces es muy importante estar oyendo, porque eso activa. Otra de las cosas, hermano, según Deuteronomio 14, mire, quiero ir aquí con usted, Deuteronomio 14, mire, otra de las maneras como se aprende el temor a Dios, y voy así rápido. Deuteronomio, Dios mío, 14, 22. Mire cómo dice aquí, pues,
diezmarás fielmente todo el producto de tu sementera, lo que rinde tu campo cada año, y comerás en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja para poner ahí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu mosto, de tu aceite, de los primogénitos de tus ovejas, de tus vacas y de tus ovejas, para que aprendas a temer siempre hermano, aprendas a temer siempre al Señor tu Dios. Entonces, ¿cómo aprendemos entonces, hermano, nosotros el temor a Dios? ¿Cómo lo aprendemos? Primero, oyendo la palabra. Número 2, cuando aprendemos a diezmar. Y yo sé que este es un tema así un poquito álgido, un poquito que no mucho le gusta a algunos hermanos abordar, pero a mí no es que me guste abordar el tema, pero es necesario enseñarlo, porque si no lo enseñamos, hermano, la misma demanda es para mí. Mire, esto es como el ejemplo del mismo diezmo. Mire, el ejemplo que le voy a poner, el ejemplo de si hablamos o no hablamos con respecto a este tema es como el ejemplo que le voy a dar refiriéndonos al diezmo. Digamos, si una persona no diezma, el día que le pidan cuentas, a él le van a pedir cuentas de su diezmo. Porque las personas tienen, mire, es que yo no diezmo porque no sé qué hacen con el diezmo. Yo no diezmo porque el pastor se va a comprar un carro nuevo. Yo no diezmo porque, y empiezan a poner muchas justificaciones. Entonces el día que les pidan cuentas, porque todos vamos a entregar un día cuentas, y Job dice, ¿qué haré cuando tú me llames a juicio y me pidas cuentas? Y entonces, hermano, entonces esa persona va a entregar cuentas. Y si no diezmó, le van a pedir cuentas por no haberlo hecho. Es que fíjese que el pastor es que... No. A ti te puse para que lo dieras, no para que te pusieras a decir si lo dabas o no lo dabas a decidir. Solamente te pedí para eso. Ahora, entonces, ¿qué sucedería, hermano, con el pastor? Al pastor no le van a pedir cuentas de los diezmos de esa hermana. ¿Por qué? Porque ella o él, hermano, no lo dieron. Ahora, si esa persona lo da, se quita el compromiso que le piden cuentas de eso. Entonces, hermano, si el pastor hace mal uso de eso, un día, hermano, le van a pedir cuentas a ese pastor. Y yo no quisiera estar en los zapatos de ese pastor. Yo renuncio, hermano. Pero yo no quiero estar en los zapatos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque al ponerlo ya en las manos de la iglesia, al ponerlo, aunque no se lo dan al pastor, se lo dan a la iglesia, hermano. Pero ¿a quién le van a pedir cuentas? Al que administró ese dinero, que es al pastor. Entonces, hermano, así es la situación. Entonces yo no soy Pilatos, pero yo sí quiero enseñarle sobre eso. No soy Pilatos, pero me lavo las manos diciendo, yo le he enseñado a usted sobre eso. Entonces, yo creo que este es un principio que tiene la misma palabra del Señor. Mire, Deuteronomio capítulo 17, así rapidísimo, hermano. Deuteronomio 17, mire lo que dice, otro pasaje más del mismo Deuteronomio 17, capítulo 18. Versículo 18. Mire lo que dice, y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, está hablando de lo que iban a suceder con los reyes, pero recuerden que la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas, la tendrá consigo, versículo 19, y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley. Entonces, hermano, nosotros necesitamos aprender el temor. ¿Por qué? Porque el temor nos lleva a un reinicio, es un reinicio y es el primer fruto de la sabiduría, el temor a Dios. Y, hermano, y aparte nos va a llevar a perfeccionar la santidad, y ahí nos vamos a encontrar con el Señor. Pero ¿cómo vamos a hacerlo? Número 1, oyendo la palabra. Número 2, hermano, diezmando. Número 3, aquí dice, escribiendo, hermano, una copia. Pero ahora ya está escrita, pastor. Sí, amén. Pero entonces sí podemos hacer lo demás, hermano, leerla, escribir para sí una copia. Dice, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Entonces, hermano, estás leyendo la palabra del Señor y la lees todos los días, porque ¿cómo quieres aprender el temor a Dios si no lees la Escritura todos los días? Entonces, por lo menos aquí hay 3 cosas, y le quiero mostrar todavía una cuarta, y quizás una quinta, y quizás una sexta. Vayamos al mismo Deuteronomio, capítulo 31.
Perdóneme que estos versículos no se los he traído aquí en la presentación, pero hermano, aquí los leemos y no hay problema. Mire lo que dice versículo 12. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños y al forastero que está en tu ciudad para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Entonces aquí también se habla de escuchar, pero una de las cosas con la que empieza el versículo 12 es congrega. Entonces, hermano, ¿cómo aprendemos a temer a Dios? Congregándonos. Porque, hermano, congregarnos no es solo venir a la iglesia. Congregarnos no es solo venir, tengo que ir a mi misa de domingo. No. Si usted no es catogélico ni evantólico, ¿verdad? Usted es hijo de Dios y como hijo de Dios tiene que aprender a congregarse, pero a congregarse con propósito, porque los que esperan en el Señor nuevas fuerzas tendrán, levantarán sus alas como las águilas. Entonces viene un tiempo de reinicio. Queremos tener ese reinicio. Y hermano, cite ese versículo, porque los que esperan en el Señor, esa palabra esperar o confiar, que se traduce ahí en ese versículo que cité de Isaías 40, 31 o 29, no recuerdo exactamente, pero en esos versos está del 29 al 31. Entonces, hermano, ese dice congregarse. Hermano, los que se congregan en el Señor nuevas fuerzas tendrán. Entonces necesitamos. ¿Por qué? Porque ahí viene, hermano, un tiempo de reinicio para nuestra vida. Así que por lo menos le he citado 4 cosas, pero quiero citarle, hermano, una más. Josué capítulo 4, versículo número 23 y 24. Josué, déjeme buscar ahora Josué, capítulo 4, versículo 23 y 24. Pero vamos a buscar en la versión, espero encontrarla por aquí. Espero que esté esta versión por aquí. NBI, mire cómo dice. Dice, el Señor Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió, dice, para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Entonces, ¿cómo se aprende, hermano, el temor a Dios? Cuando nosotros estamos viendo los milagros, hermano. Aquí, ¿cuál era el milagro? Que el Señor les había abierto el río Jordán. Y entonces, hermano, ellos aprendieron, dice, a temer cuando vieron cómo el Señor había hecho aquel milagro. Entonces, no menosprecies los milagros que vienen de parte de Dios, porque ahí el Señor te está aprendiendo, te está enseñando el temor a Él, y eso te va a llevar, hermano, a tener un reinicio en tu vida, porque el que aprende a temer al Señor va a tener un reinicio, seguramente va a tener un reinicio en su vida. Así que, pero ¿cómo lo vamos a hacer, hermano? Cuando nosotros vemos las cosas que está haciendo. Yo oigo ahora, hermano, esto del COVID. He oído muchos testimonios de personas que se han sanado y también he oído, hermano, comentarios y he leído comentarios de personas. No fue que el Señor lo sanó, lo que sucedió fue que se tomó tal medicamento. Sí, tal vez se tomó el medicamento, pero si Dios no hubiera puesto su mano, nada hubiera sucedido, hermano. Entonces nosotros tenemos que aprender a temer al Señor, pero ¿cómo? No menospreciando los milagros maravillosos que el Señor hace, hermano. Y no solo con el COVID, sino con de muchas maneras. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho contigo? No lo menosprecies. Aunque otros lo tengan en poco, tú tenlo en alta estima, las cosas que Dios ha hecho contigo. Aleluya. Quiero leerle primer libro de Reyes, capítulo 8. Otra manera, hermano. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo número 41. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 41, le dije, ¿verdad? Y quiero buscar la versión Félix Torres Amat. Espero poder encontrarla por aquí, con la ayuda del Señor. Solo que esta letrita, hermano, está tan pequeñita, pero que el Señor me ayude. Por aquí va a aparecer esa versión Félix Torres Amat. Espero, hermano,
poder encontrarla. Y si no la encontramos, mejor sacamos los lentes, ¿verdad? Y así miramos mejor y no nos esforzamos la vista. Déjeme buscar esta versión Félix Torres Amat. Aquí está. Ok. Oiga lo que dice aquí. Asimismo, cuando el extranjero que no pertenece a tu pueblo de Israel viniere de lejanas tierras por amor de tu nombre, puesto que se esparcirá por todas partes la fama de tu gran nombre y de tu poderosa mano y de tu fuerte brazo cuando viniere, y orar en este lugar, tú le oirás desde el cielo, desde aquel firmamento que tienes tu habitación, y otorgarás todo cuanto te suplicare el extranjero, para que así todo el pueblo, para que así todos los pueblos del mundo aprendan a temer tu nombre como tu pueblo de Israel, y sepan por experiencia que tu nombre es invocado en esta casa que yo he edificado. ¿De qué está hablando aquí, hermano? De una oración. Cuando tú oras y ves la respuesta de parte del Señor, entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que aprendemos el temor a Dios. Por eso orar a Dios es una tremenda bendición, pero cuando venga la respuesta de parte de Dios, no calles lo que Dios ha hecho, no dejes de testificar que Dios, sí, hermano, si la Biblia dice, Él es galardonador de los que te buscan. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Si tú clamas al Señor, ten por seguro. Entonces eso viene a reafirmar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, y saber que Él en su grande misericordia nos responde, no porque oremos de la mejor manera, sino porque Él es bueno, Él es grande y Él es maravilloso. Entonces, que yo quiero tener un reinicio, pero ¿cómo voy a tener un reinicio? Hermano, a través del temor a Dios. Pero ¿cómo voy a hacer con el temor? Lo tengo que aprender. ¿Cómo lo voy a aprender? Número 1, oyendo la palabra. Número 2, diezmando. Número 3, leyendo la Biblia todos los días. Número 4, congregando. Número 5, no menospreciando los milagros de Dios. Número 6, hermano, al ver las oraciones respondidas de parte del Señor. Ahora, hay otra forma más en el Salmo, es Salmo capítulo 130, verso 4. 130, verso 4 del libro de los Salmos. Déjeme ver, Salmo 130, verso 4. Versión, hermano, déjeme otra vez tomar mis lentecitos aquí. Y la versión que voy a buscar es la versión Nueva Traducción Viviente. Aquí estamos. Mire que dice, pero tú ofreces perdón para que aprendamos a temerte. Aleluya. Entonces, ¿cómo se aprende el temor a Dios, hermano? Cuando nosotros experimentamos el perdón de Dios en nuestra vida. ¿Quién de nosotros no ha sido, hermano, perdonado? Por eso es triste cuando hay personas, hermano, que se atribuyen a sí mismo cosas que realmente no les corresponden, sino que ha sido la pura misericordia de Dios. Nosotros tenemos que, hermano, saber que si estamos en este evangelio es por pura misericordia, porque el Señor nos dio perdón. No, es que viera que yo no era tan mala gente, yo no le hacía mal a nadie, es más, ayudaba a mis vecinos, hasta les iba a cortar la grama ahí de su jardín y le ayudaba. Sí, amén. Pero, hermano, si la salvación no es por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, entonces quieres tener un reinicio, no menosprecies el perdón de Dios, no te atribuyas a ti lo que le corresponde a Él. Hermano, nosotros, mire, si nosotros hemos sido perdonados por pura misericordia de Dios, porque nosotros no lo merecíamos, pero como Él murió por los pecadores, el justo murió por los pecadores y se hizo pecado por nosotros. Ahora viene el tiempo del reinicio, pero ¿cómo? A través del temor. ¿Pero qué necesitamos con el temor? Aprenderlo. ¿Para qué aprenderlo? Hermano, primero para desechar, como dijimos al principio, el temor de miedo, y luego, hermano, para perfeccionar la santidad. Aleluya.
Sigamos adelante. Y el último, hermano, que le quiero mostrar está en Proverbios capítulo 2, versículo 5, porque esto se viene a convertir en un círculo virtuoso. Aprendemos el temor, hermano, y entonces eso nos lleva a la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces mire lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 5. Proverbios 2:5. Vayamos aquí a Proverbios capítulo 2, versículo 5. Y aquí voy a buscar, hermano, otra vez la versión Félix Torres Amat, que ya la habíamos encontrado por aquí una vez, pero a ver si la volvemos a encontrar. Que Dios nos auxilie, ¿verdad? Por aquí la vamos a encontrar, aquí está. Oiga lo que dice Proverbios 2:5. Entonces, hermano, voy a leer desde el verso 4 o tal vez desde el 3. Que si tú invocas la sabiduría y se aficiona tu corazón a la prudencia, si la buscas con el ardor, dice, con que se buscan las riquezas y la procuras desenterrar como se hace con un tesoro, entonces aprenderás el temor del Señor y alcanzarás el conocimiento de Dios. Mire, hermano, entonces, ¿cómo vamos a aprender el temor de Dios? Buscando la sabiduría. Y recuérdese, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y ahora dice que al buscar la sabiduría nosotros aprendemos. Entonces por eso le dije, se vuelve un círculo virtuoso esto, hermano. Nosotros, hermano, buscamos la sabiduría, nos llenamos de temor, ¿verdad? Y ese temor se convierte en el principio, en el renuevo. Entonces aquí hay un nuevo comienzo. Pero mire, por lo menos le di, y no creo que sean las únicas, 8 maneras de cómo aprender el temor de Dios. 8 formas. Número 1, oyendo la palabra. Número 2, diezmando. Número 3, leyendo la palabra. Número 4, congregándonos. Número 5, no menospreciando los milagros de Dios. Número 6, hermano, al ver las oraciones respondidas, es decir, para ver oraciones respondidas hay que orar. Entonces es la oración. Número 7, perdón, hermano, experimentando el perdón divino. Y número 8, buscando la sabiduría. Cuando nosotros tenemos estas 8 cosas, entonces viene el reinicio. Perdón, dije mal. Cuando nosotros aprendemos el temor de Dios, entonces ahí viene el reinicio. ¿Quieres tener un reinicio en tu vida? Hermano, esfuérzate en aprender el temor de Dios. Te di 8 maneras de aprenderlo. Lo que necesitamos es activarlo, porque en la medida que lo activamos, entonces, hermano, ahí van a suceder cosas grandes. Aleluya. Yo quiero un reinicio y sé que es un tiempo de reinicio para nuestra vida. Déjeme avanzar, hermano, a un versículo más aquí en el libro de Isaías. Hermano, vamos a ir a Proverbios capítulo 3, verso 9. Y después vamos a ir a Isaías si el tiempo nos da. Ahora, oiga lo que dice. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias. Aquí, hermano, aquí la palabra que se utiliza aquí para primicias también es la palabra hebrea 72:25, que se traduce como en Génesis 1:1 como principio, pero que también se puede traducir como nuevo comienzo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para tener un reinicio? El reinicio va a venir cuando nosotros aprendamos a honrar a Dios a través de las primicias. Recuérdese, el libro de Malaquías dice, si yo soy padre, en el capítulo 1, que Malaquías es una demanda, es una confrontación que Dios le hace al pueblo. Y Dios le está diciendo, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y entonces, hermano, una de las maneras como nosotros podemos honrar, hermano, al Señor, porque aquí dice, honra al Señor con tus bienes. Y mire lo que dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces el reinicio va a venir cuando nosotros honremos con esas primicias. Ahora dice, entonces tus graneros se llenarán con abundancia. Es decir, la honra trae la abundancia. La honra trae la abundancia. Cuando tú honras a Dios, entonces ahí va a venir la abundancia. Y al venir la abundancia es porque viene un reinicio para tu vida. Ahora, hermano, fíjese que la palabra del Señor nos dice en aquel pasaje de Génesis capítulo número 4, dice la Escritura, hermano, que Abel
presentó de lo mejor de su ganado. Pero hay una versión que dice que él presentó de las primicias de su ganado al Señor. Entonces, hermano, cuando nosotros le presentamos al Señor, le damos lo mejor. Otras versiones inclusive dice presentó de los primogénitos del Señor, lo más escogido, dicen otras versiones. Entonces yo te pregunto, ¿y tú cuando le presentas al Señor, le das lo mejor? ¿O siempre andas buscando lo peor? Mire, y aquí, hermano, yo quiero retomar algo que le he venido diciendo en estos últimos días y que es muy importante. Y es con relación a la forma, porque usted sabe que nosotros tenemos ejemplo en la Biblia. Tenemos ejemplo del Padre, tenemos ejemplo del Hijo y tenemos ejemplo del Espíritu Santo. Es decir, ellos siempre nos han dado ejemplo de hacer las cosas, hermano. Y en el caso del Padre, la Biblia dice que dio lo más valioso. Por eso dice, dio lo más valioso. ¿Cuál era lo más valioso? Su Hijo. Al dar lo más valioso, hermano, ¿cómo no dará las demás cosas? Entonces, el problema nuestro, yo se lo he venido repitiendo y se lo digo una vez más, y creo que lo que quiero es ministrarle eso en su corazón, no porque no tenga otra cosa que decir. Hay muchos pasajes que podríamos mencionar, pero yo le quiero dejar eso en su corazón. Damos lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Nuestra propia vida. ¿Por qué a algunos les cuesta ofrendar? ¿Por qué les cuesta hacer como Abel, hermano, que dio lo mejor? Porque primero Abel se dio él. Si nosotros no nos damos, entonces ¿cómo vamos a poder dar lo demás? Hermano, si lo más valioso somos nosotros. Si tú no te das, si tú no te entregas, si tú no te rindes, si tú no te humillas, si tú no te pones como ofrenda, ¿cómo pretendes, hermano, dar? Hermano, por eso es que nos cuesta. David se entregaba plenamente al Señor y por eso dice, Señor, nosotros de lo dado de tu mano te damos. Sí, hermano, y por eso yo, por cuanto tengo mi amor en la casa del Señor, doy de mi tesoro particular, y empieza a decir todo lo que da. ¿Pero por qué? Porque primero se dio él. El que se da primeramente él para Dios, no le va a costar dar. Entonces eso fue lo que sucedió con Abel, que dio las primicias del rebaño, y como dio las primicias del rebaño, entonces ahí tuvo un reinicio. ¿Queremos tener un reinicio? Aprendamos a honrar a Dios con nuestras primicias. Aleluya. Mire, hermano, otro ejemplo que vemos en la Escritura es el ejemplo de Ana. Porque Ana, su primer hijo, llamado Samuel, lo presentó como una primicia para Dios. Se lo dio a Dios. Mire, hermano, es que yo le aseguro que muy contaditas, serían muy contadas con los dedos de una mano, y todavía sobrarían dedos para hacer lo que Ana hizo. ¿Por qué? Ana, el primer hijo, el primogénito, como una primicia lo llevó al templo, pero no lo llevó solo a presentarlo como hoy en día podemos hacer. Bueno, ahora no, porque lo hacemos virtual, pero hermano, como se hace regularmente dentro de la iglesia, que se presentan los niños, hermano. Pero sabe que esa mujer no solo lo llegó a presentar, lo llegó a dejar al templo, al servicio, porque ella le había prometido, si tú me das un hijo varón, yo te lo entregaré para tu servicio. Lo llegó a dejar con el sacerdote, y una vez al año descendía a ver a aquel muchacho. Entonces, hermano, esa mujer sí honró a Dios, y por eso su vida tuvo un reinicio, porque el Señor le dio más hijos, para que ella, hermana, no se sintiera solo. Y ese hijo que presentó como primicia delante del Señor fue algo tremendo, hermano, porque ese hijo la honró a ella con su conducta, con su comportamiento. No dejó, hermano, caer ni una sola tierra de las palabras al Señor. Entonces yo creo, hermano, que nosotros necesitamos presentar nuestras ofrendas al Señor, pero en este caso, presentarnos nosotros como una ofrenda al servicio de Dios. Presentémonos. ¿Será que, hermano, tu tiempo, tu mejor esfuerzo, se lo das al Señor o se lo das al mundo? Yo sé que algunos pues tienen que trabajar, bueno, la mayoría tienen que trabajar, hermano, y eso es entendible, pero le das lo mejor de ti, al Señor. Mire, esta mujer, ¿cómo no iba a tener un reinicio en su vida? ¿Cómo no la iba a levantar el Señor? Todos necesitamos un reinicio,
pero el reinicio tiene requisitos, y en este caso específico que estamos analizando, allá fue el temor, pero aquí fue la honra. Y una de las maneras de honrar, hermano, al Señor es precisamente dando nuestro tiempo para el servicio, presentándonos nosotros y siendo ejemplo para que nuestros hijos también le puedan servir al Señor, porque es triste, hermano, ver hijos sirviéndole al Señor y los padres no le sirven. Eso es por pura misericordia, y un día, hermano, se puede revertir eso, que Dios no lo quiera, pero eso se podría revertir. Ahora, si esos muchachos se enamoran del Señor, primeramente Dios que no suceda, pero el padre no está dando el mejor ejemplo para los hijos. Aleluya. Mire, hermano, ¿sabe otra cosa que dice la Biblia? Que es una primicia. Cristo, el primogénito de entre los muertos. Porque cuando habla de los turnos de resurrección, primero cada uno en su debido orden. Cristo, después las primicias. Entonces, hermano, pero ¿cómo pretendemos ser primicias nosotros? Porque tenemos que honrar a Dios con las primicias. Y la iglesia es una primicia, ¿verdad? Porque primero es Cristo en los turnos de resurrección, después los que hayan muerto en Cristo, que son las primicias, ¿verdad? Las primicias, después las primicias, y que es la novia, y después, hermano, los muertos en Cristo. Ok. El punto es el siguiente: nosotros tenemos que honrar a Dios con las primicias. ¿Cómo lo vamos a honrar en este pasaje que le estoy citando? ¿Cómo lo vamos a hacer, hermano? Pues lo vamos a hacer creyendo en que Cristo murió y resucitó. Qué triste que hay gente que no cree que Cristo murió y resucitó. Bueno, algunos sí creen que murió, pero no que resucitó. Y hermano, la Biblia testifica. Por eso es que hay películas, hermano, que hacen demasiado énfasis a la muerte del Señor y dejan a la gente manipulándole su alma, llorando por todo el sufrimiento que pasó, pero no le dicen que Jesús resucitó. Y hoy en día nosotros necesitamos, hermano, realmente decirle al Señor, creer en ese milagro poderoso, hermano, que el Padre lo levantó, con poder lo levantó desde de la tumba. Así que el Señor no se quedó en la tumba, hermano, el poder de Dios lo levantó de ahí. Ahora, ¿cómo honramos nosotros al Padre con las primicias? Creyendo que si Cristo murió y resucitó, también el Señor, hermano, levantará su iglesia. Que hay una primicia llamada iglesia. Hay una primicia, hermano, que creemos en el arrebatamiento. Cuando nosotros creemos en el arrebatamiento, estamos honrando a Dios también con las primicias. Yo creo que el Señor viene pronto, y yo, hermano, creo que viene un tiempo de reinicio para nuestra vida, pero necesario es que nosotros, hermano, podamos honrar al Señor. Bueno, la Biblia dice que el Espíritu nos fue dado como una primicia también a nosotros, y esa es otra forma de honrar a Dios, hermano, buscando incansablemente la llenura del Espíritu. Porque si el Espíritu es las primicias en nosotros, hermano, o para nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos buscar incansablemente. ¿Cómo viene entonces el reinicio? Cuando honramos a Dios. ¿Con qué? Con las primicias. Ahí va a venir el reinicio. Entonces, cuando el Espíritu Santo te llene, tu vida va a ser distinta. Va a tener un nuevo comienzo. Va a empezar de nuevo. El Señor te va a renovar. El Señor te va a dar una nueva etapa, hermano, porque todos necesitamos de eso. Aleluya. Bueno, quiero terminar, hermano, porque el tiempo se nos va, con un pasaje más de Isaías 46:10. Y aquí dice este pasaje, hermano: yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Esta palabra principio, que aquí estamos hablando de un reinicio, otra vez es la palabra 72:25, Reshit. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a tener un reinicio? Reconociendo que Dios tiene un futuro para nosotros. ¿Por qué la gente, hermano, no tiene reinicio? Porque no piensa en el futuro. La Biblia dice que los planes que Dios tiene para nuestra vida son planes de bienestar, son planes de bien. Así que, hermano, yo quiero tener un reinicio, pero sabe, aquí dice, yo anuncio
desde el principio lo que va a pasar al final. Mire que eso incluso dimos un tema relacionado con este versículo, hermano, cuando a mí me impactó, porque Dios anuncia desde el principio lo que va a hacer en el final. Es decir, cuando nosotros llegamos a Cristo, hermano, el Señor nos metió en una especie de burbuja, nos cercó. Y hermano, todo el principio fue maravilloso, fue de gloria, fue de bendición. No que lo demás no sea, sí, pero a lo que me refiero ahorita tal vez me voy a explicar mejor, hermano, que no habían batallas, hermano, porque Dios nos tenía ahí cubiertos, ahí nos tenía apartados el Señor, y era algo maravilloso, los servicios, todo era maravilloso. Ahora también lo sigue siendo, solo que ahora ya entendimos, hermano, que sí hay batallas. Y esto, cuando yo lo empiezo a ver en la Escritura, me doy cuenta, hermano, que viene un tiempo de reinicio. Pero ¿sabes qué? Tenemos que entender que Dios, porque mucha gente se frustra. Yo recuerdo muy bien el caso de una persona que me vino a reclamar porque pues Dios le había dado algunas profecías a su hijo, y entonces, hermano, ese su hijo se murió y las profecías no se cumplieron. Entonces me dijo, ¿cómo es posible que no se han cumplido las profecías? Bueno, es que Dios declara desde el principio lo que va a suceder al final, pero si la persona no cumple los requisitos, hermano, para llegar al final, nunca va a llegarlos. Dios quiere hacerlo, pero si la persona no camina en el orden adecuado, pues, hermano, Dios no está comprometido. Dios está comprometido con aquellos que quieren vivir agradándole a Él. Entonces Dios te salva y te muestra de una vez tu destino final. Como yo lo dije en esa oportunidad cuando hablamos de este tema, yo dije, Dios es un Dios de capítulos finales. Es decir, desde el principio te muestra tu capítulo final. Y le pongo ejemplos en la Biblia. El caso de José. Viene Dios, hermano, y entonces se le manifiesta a José en unos sueños. José tenía 17 años cuando tiene los sueños. Y en los sueños, usted sabe, en el primer sueño José vio la luna, el sol, la luna y las estrellas, hermano, 11 estrellas, más bien dicho, hermano, que se inclinaban hacia él y lo reverenciaban, que en la estrella a la que él representaba, hablando de su padre, su madre y sus hermanos. Luego tuvo otro sueño en que también habían 12 manojos, hermano, y los 11 manojos se inclinaban hacia él. Y entonces él, hermano, entendió que sus hermanos y su padre lo iban a honrar a él. Y cuando él contó los sueños, Dios mío, pero ahora la pregunta es la siguiente: ¿y cuánto tiempo pasó entre los sueños, hermano, y el cumplimiento de la promesa? Pasaron 13 años. Y mire todo lo que pasó José, hermano. Fue odiado por sus hermanos. Hermano, lo querían matar, lo echaron en una cisterna, le quitaron su túnica de colores, lo vendieron a los ismaelitas. Hermano, mire todo lo que pasó José. Después, ya en Egipto, José fue a la cárcel y entonces todo eso. ¿Y dónde están los sueños? Hermano, los sueños era el capítulo final. Dios en el principio, su relación con José, le mostró su capítulo final, pero no le mostró el intermedio. Mire, cuando iba a salvar a los israelitas, mandó a Moisés y les dijo, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Acaso que les dijo que iban a pasar 40 años en el desierto? No se los dijo. ¿Pero por qué? Porque si nosotros conocemos nuestro futuro, entonces, hermano, nuestro presente va a ser distinto. Pero si no conocemos nuestro futuro y no sabemos hacia dónde vamos, que eso es lo que pasa con muchas personas que menospreciaron el día cuando el Señor les mostró su futuro y lo menospreciaron. No, esa profecía que me dieron no era de Dios. Esa hermana a saber ni qué estaba haciendo ahí, hermano, y dicen tantas cosas y menosprecian que Dios les estaba mostrando su capítulo final, porque Dios los quería llevar ahí. Entonces, si yo conozco mi futuro, aunque mi presente sea, hermano, muy lejano a mi futuro, yo le voy a creer a Dios, porque, hermano, los héroes de la fe, por la fe, hicieron muchas cosas. Entonces, es tu tiempo de reinicio, es tu tiempo, pero para que haya un reinicio, tienes que creer que hay un futuro glorioso para tu vida y que el pasado siempre va a querer detenerte, el pasado no te va a querer dejar avanzar, hermano. ¿Por qué? Porque el pasado te detiene para que no puedas llegar a ese futuro glorioso.
Por eso es que el apóstol Pablo dice, olvidando lo que quedó atrás, entonces ahora prosigo hacia adelante, hacia la meta. Es que Pablo sabía cuál era su destino final. Su destino final era convertirse en el perito arquitecto de la iglesia, hermano. Y cuando terminó dijo, yo he acabado la carrera, he terminado, hermano, porque él sabía que a eso lo había llamado el Señor. Ese era el capítulo final de su vida, hermano, y ya solo le estaba esperando la corona de justicia, hermano. Y eso es glorioso, es maravilloso, pero es necesario, hermano, que nosotros creamos que hay un futuro para nuestra vida. Tu futuro no está en los bienes que tengas. Tu futuro está en que tú le creas a Dios lo que Él ha destinado. José le creyó a Dios y mire, hermanos, si no se cumplieron sus sueños. Pablo le creyó a Dios y mire si no se cumplieron sus sueños. Jacob, hermano, le creyó a Dios cuando tuvo aquel sueño, hermano, donde él veía, hermano, los ángeles que subían y bajaban, y el Señor le dijo, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia y te multiplicaré. Y le dijo muchas cosas, le dio muchas promesas. Jacob sabía que iba a tener, hermano, iba a tener un retorno a aquella tierra porque le había creído a Dios, de tal manera que hasta hizo un voto delante de Dios: de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Mire qué tremendo, hermano. El reinicio de Jacob fue cuando él creyó que había un futuro. No voy a la deriva, no estoy caminando por caminar, no golpeo al aire, sino que yo voy sobre seguro. ¿Por qué? Porque conozco que hay un futuro. Entonces tu reinicio es cuando tú recibes, hermano, el futuro. Aunque entre que se cumple, entre que te dieron el sueño, la visión de tu futuro, a que se cumple, pasen muchas cosas, al final vas a llegar a ese futuro glorioso. Hermano, si acaso cuando Dios le habló a Noé, le dijo: yo, esta generación se ha pervertido, pero he decidido salvarte a ti y salvar a tu familia. Aleluya. Hermano, iban a matar a toda la humanidad de aquel tiempo, iba a ser exterminada, y solo Noé y su familia. Y Dios le dice: a ti te he escogido porque te he visto justo. Señor, pero sí, lo único que tienes que hacer es construirte un arca. Y dijo: amén, aleluya. Nunca se puso a pensar cuánto tiempo le iba a durar construir el arca. Iba a ser más de 100 años, hermano. Pero si Dios lo iba a salvar, él tenía un futuro. Como tenía un futuro, empezó a caminar en su futuro. ¿Le llevó 100 años? Sí, pero hermano, pero es que 100 años es mucho. Sí, es mucho, pero al final llegó. Porque si tú tienes un futuro, es mejor que empieces hermano, a caminar en pos de tu futuro. Porque si ese futuro te va a llevar 2, 3 años o 5, 10, no sé cuántos, porque a cada uno Dios le habla de manera distinta y le trabaja con cada uno distinto. Entonces camina en base a lo que Dios dijo de tu vida. Hermano, enfócate a lo que Dios te dio. Hermano, sigue adelante. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, va a cumplir lo que dijo. Dios ya determinó cuál es tu futuro. Aunque pases el valle de la sombra y la muerte, pero al final del valle de la sombra y la muerte no vas a temer, porque Dios está contigo en ese valle, pero al final ahí está tu futuro. Entonces hay un reinicio, pero ¿qué tienes que hacer? Aférrate al futuro que Dios ya te dio. Si Dios ya te habló, hermano, aférrate a ese futuro. Si Dios ya te mostró en sueño, aférrate a ese futuro, porque el reinicio empieza cuando tú le crees a Dios que ese futuro, hermano, no depende de ti, porque el futuro que Dios estableció para tu vida lo tiene Dios determinado, y hay un camino ya trazado por el cual te tienes que hermano, conducir, y entonces vas a llegar al final de él. Así que, hermano, yo te quiero decir, el futuro que Dios ha determinado para tu vida es grande, y Él te lo anuncia desde el principio. Él te lo da a conocer desde el principio, hermano, para que tú sepas que todo depende de Él. Hombres como Abraham, que Dios les mostró un futuro, y por eso es que Abraham caminaba buscando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Y dice la Biblia, y habiendo y por la fe y por la paciencia, hermano, Abraham alcanzó la promesa. ¿Qué se necesita? Fe
y paciencia. Créele a lo que Dios dijo que es tu futuro y ten la paciencia para esperar, hermano. No te quedes sentado, empieza a caminar, porque Abraham le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela. Él empezó a caminar, hermano, y empezó a buscar aquella ciudad que tenía fundamentos, y dice la Biblia que alcanzó la promesa. Si alcanzó la promesa, quiere decir, hermano, que él no se detuvo. Así que no te detengas, aunque hayan cosas en el camino, aunque hayan adversidades, aunque hayan situaciones difíciles, Dios te ha mostrado un futuro y ese futuro vas a alcanzar. Hermano, vemos el caso de Moisés, cómo Dios, hermano, levantó a ese siervo y mire, le dijo que iba a libertar al pueblo de Israel. Nunca le dijo cuánto tiempo lo iba a llevar a prepararlo. 40 años lo preparó primero en Egipto y 40 años, hermano, en el desierto. No le dijo, vas a pasar 40 años en el desierto siendo preparado y después otros 40 años cuando atravesó con el pueblo. Eso no se lo dijo, pero ¿sabe qué? Moisés caminó. Así que yo te quiero decir, hay un reinicio para tu vida. Y hay 3 cosas que te cité hoy, cómo puede venir el reinicio para nosotros, cómo puede venir el nuevo comienzo, cómo puede venir el renuevo para nuestra vida. Número 1, hermano, cuando nosotros activamos el temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor, y esa palabra principio significa nuevo comienzo. Entonces el nuevo comienzo para nuestra vida está cuando aprendemos el temor a Dios. Te mostré por lo menos 8 formas de aprender el temor a Dios. No quiere decir que tengas que tener las 8 para que venga el nuevo comienzo, no. Dios puede tener, hermano, te puede hacer cuando tú empiezas en la primera, pero hay que empezar a aprender el temor a Dios. Aleluya. Número 2, hermano, ¿cómo viene el nuevo comienzo? Cuando nosotros honramos al Señor con las primicias. Con las primicias, la palabra primicias ahí es la palabra nuevo comienzo, que se traduce como nuevo comienzo. Entonces quiere decir cuando honras a Dios con tus primicias. ¿Cuáles son las primicias? Vimos en el caso de Abel darle lo mejor a Dios. Vimos en el caso de Ana darle, hermano, en nuestro servicio, ponernos al servicio del Señor y darle lo mejor de nosotros en el servicio al Señor. Vimos, ¿qué otro ejemplo? Vimos en el caso, hermano, de la resurrección, que eso es creer, hermano, que el Señor murió y resucitó y que también el Señor nos levantará en el arrebatamiento. Y lo último que te dije, hermano, fue que el Espíritu Santo nos fue dado como una primicia. Cuando nosotros, hermano, estamos buscando, llenándonos del Espíritu Santo, si no hemos sido bautizados, pidiéndole al Señor que nos bautice. Si ya fuimos bautizados, pidiéndole al Señor que nos llene. Entonces estamos honrando con las primicias al Señor, y de esa manera, hermano, nosotros estamos teniendo un nuevo comienzo. Y luego, con esto que quiero terminar ya ahorita orando, hermano, sabiendo que hay un futuro. Dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final y lo doy a conocer, y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que, oiga, todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Aleluya. Todos los planes del Señor. ¿Pero cuándo? Hermano, cuando tú le crees al futuro de Dios. Ante los ojos de otros puede parecer que tu futuro sea ilógico. Así le decían a Noé, le decían loco por estar construyendo un arca. A José lo odiaban y lo querían matar sus hermanos. A Moisés no le creyeron. Hermano, cuando él quería libertar al pueblo, no le creían al principio los israelitas, ya hasta después le creyeron cuando él empezó a hacer algunos milagros. Hermano, a Pablo, ¿acaso le creían a Pablo? Pues al principio lo tenían como un perseguidor de la iglesia, no le creían, pero cuando estos hombres se aferraron a la promesa de parte del Señor, a lo que Dios les había hablado, a la visión que Dios les había dado. Entonces cuando tú te aferras a esa visión y empiezas a caminar en base a ese futuro que Dios te mostró, hermano, lo que estás haciendo es teniendo fe y teniendo la paciencia para esperar. No importa si tengan que pasar 2, 3, 4, 5, 10 años, no importa. Al final, como dijo alguien, es que yo no quiero estudiar porque 6 años en la universidad, no es mucho tiempo. Y entonces le dijo a alguien más, de todas maneras los 6 años van a pasar y cuando pasen te vas a arrepentir por no haberlo hecho. Y yo te quiero decir, aunque
aunque tengas que caminar 10 años esperando, hermano, y caminando en la promesa de Dios, no importa, porque al final esos 10 años van a pasar, y si tú no caminas, te vas a arrepentir de no haberle creído a Dios, de no haber tenido fe y paciencia para poder recibir la promesa de parte del Señor. Aleluya. Es tiempo de nuevos comienzos, es tiempo de nuevos comienzos. Entonces yo no sé en qué parte del mensaje Dios te pudo hablado. Si el temor a Dios, hermano, si el honrar a Dios con las primicias, o si el aferrarte a un futuro que Dios ya te mostró y que Dios te quiere llevar a cosas grandes y que tú camines en base a ese futuro. Yo quiero orar en este momento suplicándole a Dios que tenga misericordia de nuestra vida. Y quiero, hermano, ministrar primeramente una oración de salvación para aquellos que quieran aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor. Yo, hermano, quiero en este momento ayudarte, guiarte en esta oración. Si tú me das el privilegio de poder hacerlo, déjame que oremos juntos. Señor Jesús, reconozco que he fallado, que he pecado, Señor, pero hoy vengo delante de ti suplicando tu misericordia. Por favor, Señor, te pido que me perdones de todos mis pecados. Yo reconozco que tu sangre derramada es suficiente, Señor, para lavar todos mis pecados y limpiarme de toda mi maldad. Te suplico, por favor, Padre, que tengas misericordia de mi vida, escribiendo mi nombre en el libro de la vida y operando en mí ese milagro del nuevo nacimiento. Que no vuelva atrás, líbrame del mal y apártame de la tentación. Por favor, te lo pido, te lo suplico, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración, comunícate con nosotros a través del número de WhatsApp que aparece siempre en nuestras transmisiones, y hermano, así estaremos en contacto contigo y estaremos dándote seguimiento. Déjame ahora ministrar esta palabra a la iglesia. Padre, mira, hermano, hay un nuevo comienzo para tu vida. Yo, desde que empezamos esta pandemia, hermano, he venido creyendo que es un tiempo precioso para nuestra vida. Yo sé que quizás algunos dirán, pastor, pero ¿qué tiene de precioso este tiempo si perdí a un familiar? Mire, si me separó a mi familia porque, bueno, y tantas cosas, que perdí mi trabajo. ¿Qué puede tener de bueno esto? Hermano, es que Dios no se equivoca. Aunque esta no fue una pandemia, sino que una plandemia, es decir, fue un plan, hermano, que se está ejecutando de parte de las tinieblas. Dios no se le escapa al control del COVID, y Dios tiene control. Y todo lo que ha sucedido es parte también de un plan de Dios para nuestra vida. Y yo te quiero decir, hermano, yo creo con todo mi corazón que Dios está utilizando esta pandemia para traer un nuevo comienzo para nosotros. Pero aquí tú tienes que decir, a mí lo que me falta es aprender el temor a Dios. A mí lo que me falta es honrar a Dios, o a mí lo que me falta es creer a Dios del futuro glorioso. Si en cualquiera de estas 3 áreas que el Señor te pudo haber hablado, hermano, tú ahora pídele al Señor que te dé la oportunidad de un nuevo comienzo. Cumple tú el requisito para que venga el nuevo comienzo, creyéndole a Dios, hermano, en ese futuro, honrando a Dios con las primicias, hermano, o aprendiendo el temor a Dios, y entonces el Señor te va a dar la oportunidad de un nuevo comienzo. Tú no vas a regresar a la iglesia como llegaste, tú vas a regresar bendecido, respaldado, hermano, con una nueva mentalidad, con una nueva forma de caminar, con una nueva forma de conducirte, porque regresar a lo mismo no tiene sentido, hermano. Dios te detuvo en tu vida espiritual quizás un tiempo, porque viene un tiempo mejor, porque vienen tiempos gloriosos, porque Dios tiene lo mejor para tu vida, y este es el tiempo que Dios ha escogido para ti, para darte un nuevo comienzo. Pero todo está, los nuevos comienzos no están alejados de Dios, los nuevos comienzos están en los caminos del Señor, hermano, y eso es lo que nosotros necesitamos. Así que en el nombre de Jesús, yo te ministro esta palabra y declaro sobre tu vida el tiempo de los nuevos comienzos, el tiempo de un reinicio, el tiempo de un renuevo, el tiempo de un retoño, porque aunque el árbol
árbol fuere cortado y sus raíces envejezcan en el polvo, hermano, al olor del agua reverdecerán, y como una planta joven echará renuevos y hermano, dará nuevos frutos. Así que en el nombre de Jesús, recibe esa palabra, sé ministrado de parte de Dios, y que el Señor obre poderosamente en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la mano y la misericordia de Dios sean sobre tu vida hoy y siempre. Bendiciones para todos, hermanos. Nos vemos próximamente. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.